Bueno, vamos a ir de lleno a la revisión de estos ejercicios de certamen. Bueno, el ejercicio 2, ¿ya? El ejercicio 2 planteaba lo siguiente. Decía, cuando se desean almacenar direcciones web, se debe tener en consideración que usualmente son cadenas de caracteres largas. Para tales datos, es prudente utilizar una función hash que no dependa de todos los caracteres de la cadena y que solo utilice una parte de ellos. Entonces, ahí dice que las funciones hash simplistas de una URL utilizan los primeros y últimos n caracteres. Ahí ustedes podían definir si tomaban los primeros dos, los primeros tres, cuatro, o lo que ustedes quisieran. Y bueno, podían también, además, tomar la longitud, ¿ya? O bien la opción de tomar los caracteres centrales, que también eso se vio en clases, ¿ya? Y bueno, hay algunos ejemplos de URL y lo que se pedía es implementar la función hash que permita almacenar las direcciones de páginas web, ¿ya? En un arreglo de 50, ¿cierto? De 50 celdas, ¿ya? Y bueno, después tenían que subir el video. Vamos entonces a ver el ejercicio. Vamos a ver el ejercicio de la solución a la pregunta 2. Entonces, aquí tenemos, déjenme borrar esto. Entonces, ya. Aquí lo que vamos a tener, obviamente, en nuestro main es, bueno, crear nuestro nodo de tabla hash, ¿cierto? Con la variable capacidad que la tenemos definida ya acá, ¿cierto? Bueno, esto todo es código que ustedes ya tenían ya de ejercicios anteriores, era más que nada utilizarlo. Entonces, lo que se hizo, obviamente, es definir los elementos, ¿ya? Elementos de la tabla hash, que lo tenemos acá arriba, ¿ya? Que anteriormente en ejercicio base estaba la llave con un dato, etcétera, que ahora simplemente aquí se cambió por la dirección web, ¿cierto? Que era la dirección web. Entonces, tenemos la llave que tenemos que nosotros generar, ¿cierto? A través de esta función hash y para ver dónde va a quedar ubicado. Y tenemos la dirección URL, que en realidad la dirección URL es la que nos va a permitir poder, a través de la función hash, sacar nuestra llave. Entonces, como les decía, iniciamos y tenemos aquí la dirección web, ¿cierto? Que la pasamos, ¿cierto? Al atributo URL y también aquí vamos a pasar al atributo que es la llave. También le vamos a pasar la URL para que después con esta misma URL trabajemos la llave, ¿ya? Entonces inicializamos nuestra tabla hash, ¿cierto? La podemos imprimir al principio para que se vea en vacío, si no ¿ya? Y después nos vamos a la inserción, ¿cierto? De nuestra tabla hash. Vamos entonces de lleno a ver la función hash, ¿ya? Porque el insertar esta función ya la habíamos visto también en ejercicios anteriores, es la misma, ¿ya? Es la misma. Entonces sí, lo que cambia es nuestra función hash. Eso es lo que más nos interesa, ¿ya? Mostrar cuál es la función hash que podríamos haber utilizado, ¿ya? En este caso yo utilicé una función hash que va a tomar los primeros tres dígitos, los últimos tres dígitos, y además le voy a agregar la longitud, ¿ya? Con esos tres yo conformé en este caso mi función hash. Era válido también para el que lo hacía con los dígitos centrales, también era válido para el que hacía con los primeros n dígitos, ¿cierto? Tanto del principio y el final, con la longitud. Bueno, ¿qué se hacía? Mira, este código, si se fijan, tiene
un ciclo for más de lo que en los ejemplos base, ¿ya? Que aquí lo tengo, el hash cadenas que vimos en clases, y que si se fijan es básicamente casi lo mismo en cuanto a su código. En la pregunta 2 simplemente aquí yo voy cambiando algunos parámetros, por ejemplo, de que la i sea menor o igual a 2, ¿ya? Entonces me va a tomar del 0 hasta el 2 para que tome los primeros 3 dígitos, ¿ya? Y en el caso de los últimos 3 dígitos ocupamos con el len, ¿ya? Para poder tomar el largo y empezar desde de atrás hacia adelante, ¿cierto? Y vamos restando de a 1, ¿tá? Vamos leyendo de esa manera. Entonces acá obtenemos los últimos 3 dígitos. Como les decía, bueno, aquí, esto lo que yo hice aquí fue imprimir, ¿ah? Esto lo dejé solamente para que cuando lo ejecute se grafique y le explique cómo funciona un poquito cada ciclo y qué es lo que va haciendo. Y bueno, finalmente lo que se hizo acá es agregar al hash, ¿ya? Lo que ya se calculó en estos dos ciclos for, le agrego también la longitud, ¿ya? También le sumo la longitud, ¿ya? Y bueno, aquí tengo impreso el hash final, ya como queda, aunque después lo que se retorna, ¿cierto? Es lo que se le llama el resto entre estos parámetros, que sería el hash y la capacidad que tenemos definida. Entonces vamos a ejecutarlo. Este es el solución pregunta 2. Ya. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedó. ¿Qué es lo que ocurrió? Déjenme aquí, que se me perdió el cursor. Lo vamos a checar un poquito para... Ya. Ahí sí. Bueno, aquí quedó en mi tabla hash la URL que yo pasé, ¿ya? La que está en el mismo enunciado como ejemplo. Y bueno, aquí yo imprimí lo que iba pasando en realidad con mi variable hash, ¿ya? Aquí, bueno, aquí arriba lo que se hizo fue imprimir en vacío, ¿ya? Esa era la primera impresión en vacío que tenía la tabla después que se creó. Y como ustedes bien saben, lo que voy haciendo aquí es que voy sumando el código ASCII de los dígitos, ¿ya? Si nos vamos a la tabla ASCII y ustedes después revisan esto, se van a dar cuenta que esta es la sumatoria de los primeros 3 dígitos. En este caso, de la AUL. La AUL da 322. Ahora, después cuando es 481 no significa que es la sumatoria solamente de los últimos 3, sino que es esto que está aquí, más el código ASCII de los últimos 3 dígitos, ¿ya? Y aquí ya está sumado con la longitud ¿cómo se llama? De mi dirección completa, ¿ya? Eso es lo que ocurrió acá. Entonces, finalmente me lo insertó en el índice de la tabla hash 16 de acuerdo a lo que estableció mi función hash, ¿ya? Eso era básicamente, repito, ustedes podrían haberlo utilizado con los primeros 4, los primeros 5, ahí ustedes tenían libertad de poder realizarlo. Ya, eso era. Y ojo que los que estuvieron en la ayudantía del día viernes pasado, antes del certamen, yo le hice un ejercicio bien similar de tablas hash, que en vez de almacenar URL, almacenamos direcciones domiciliarias, ¿ya? Y era bien similar el ejercicio, ¿no? Así que ahí también para los que estuvieron o vieron el video o la solución de los archivos que les subí, bueno, eso igual les podría haber servido. Bueno, vamos al ejercicio número 3. Que dice una solución curiosa para conocer si una frase es palíndroma es mediante una pila, ¿ya? Bueno, en este caso se utilizó la estructura de pila
para poder hacer este tipo de ejercicio. Entonces, lo que dice es que se puede insertar toda una palabra en una pila, ¿ya? Carácter por carácter, ¿cierto? Y luego guardar toda su extracción. De esta forma, al extraerla, estaríamos invirtiendo dicha frase. Bueno, hay distintas formas, ¿cierto?, de ir haciéndola. Y se utilice la implementación estudiada en clase para poder determinar si esta frase es palíndroma o no es palíndroma, ¿ya? Vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio. Entonces, estamos en la solución a la pregunta 3. Bueno, la solución a la pregunta 3, déjenme limpiar acá. Entonces acá, básicamente, bueno, en mi main, obviamente que tengo que inicializar, ¿cierto? Crear una pila, ¿cierto? La tengo que iniciar y bueno, después voy a tener una función para comprobar en realidad, o una variable en realidad, una variable que lo que va a hacer es arrojarme, o sea, almacenar el valor, ¿ya? Más bien la respuesta que me dé la función palíndromo, ya que es una función que se creó, que ustedes podrían haberla creado obviamente, para saber si la palabra que ingresamos es palíndromo o no es palíndromo, ¿ya? Entonces vamos a la función palíndromo. Vamos a la función palíndromo. Entonces aquí tengo mi función palíndromo. Lo demás, chicos, esto que está acá es lo mismo que teníamos en ejercicios base, el imprimir pila, el top, ¿cierto? El pop para ir retirando carácter, ¿cierto? Verificando el vacío, el push. Todo esto es lo que ya ustedes conocen y tenían como estructura base de los archivos de pila, ya estructuras de pila. Entonces, la función palíndromo, como está declarada ahí, es una función booleana, o sea, finalmente retorna si es verdadero o falso, dependiendo del resultado que nos dé. Entonces, se recibe la pila, lógicamente, ¿ya? Y tenemos un string, en este caso una palabra declarada como string, ¿ya? Y tenemos también letras, ¿ya? Para ir ingresando, como dice el enunciado carácter por carácter, esta palabra, ¿ya? O esta frase. Entonces, aquí, lógicamente, en realidad, el while true en realidad es para entrar sí o sí a este while, ¿ya? Entonces, finalmente aquí lo que hago es que previo a eso se indica, ¿ya? Que se ingrese la frase por letra y para finalizar, ¿ya? El signo de interrogación que vendría siendo como para preguntar si es que la palabra es o no es palíndromo. Entonces, voy pidiendo aquí al usuario que ingrese la letra, ¿cierto? Letra por letra. Y voy, bueno, aquí esto es una comparación netamente para poder salir del while, ¿cierto? Con el signo de interrogación. Entonces, cuando eso sea así, salimos de este while. Si no, lo que voy haciendo es que voy sumando, ¿cierto? A la palabra la letra y, bueno, voy haciéndole también el push, ¿cierto? A la pila, ¿cierto? Eh, la letra, ¿cierto? La estoy haciendo el push en mi pila. Luego que yo ya ingresé las palabras y hice escribí el signo de interrogación para poder salirme de este while, hago la comparación. Pues aquí es donde yo empiezo a preguntar y tengo un ciclo for para recorrer, ¿cierto? Eh, mientras que el i sea menor que el largo de la palabra, ¿cierto? Entonces, si es así, lo que voy haciendo es que voy retirando, ¿cierto? Haciendo un post pila, ¿ya? Y lo voy comparando
¿ya? Con la palabra, ¿cierto? O sea, en mi palabra que yo fui aquí, si se fijan, fui concatenando, ¿ya? En otras palabras. Entonces, si es distinto, ¿ya? Porque se supone que a la inversa, en el mismo índice, eh, debiesen ser igual. Entonces, si es distinto, retorna que es falso. Significa que entonces no va a ser palíndromo esta palabra. Caso contrario, va a retornar true, ya al final del ciclo. Significa que recorrió todo y no encontró que sea falsa. ¿Ya? Entonces, ejecutémosla. Ejecutemos este ejercicio. Esta es la solución al número 3. ¿Ya? Esta es la solución al número 3. Bueno, me dice ingrese la frase por letra y finaliza con un signo de interrogación. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con una bien sencillita, Ana, ¿cierto? Entonces dice que la palabra ingresa sí es un palíndromo. Vamos a probar con otra, ¿ya? Y la palabra ingresa no es un palíndromo. Y ahora vamos a probar ya con una un poquito más complicada, que sería Anita la la Anita la latina. ¿Ya? Sin interrogación. Y pregunto entonces si es palíndromo. Debiese ser palíndromo. ¿Sí? La palabra ingresa si es palíndromo. Eso básicamente, algunos podían haber trabajado con el Jetline, bueno, igual es válido. Y eso era básicamente la comparación, ¿ya? A medida que van retirando, ¿cierto? Un elemento de la pila, lo van a ir comparando con esta palabra que podrían haber concatenado, ¿cierto? Más acá, ¿cierto? Y si se fijan, este ejercicio, bueno, para los que también estuvieron en la ayudantía, era similar al ejercicio que yo le hice con el tipo de palabras que eran los camel case. Era básicamente lo mismo la comparación. Ahí comparaban mayúsculas, ya en el caso para ver si eran camel case, ¿ya? Y para contabilizar las palabras. Bien similar al desafío número 2 de la ayudantía. Ya. El ejercicio 4 habla del código Morse, también conocido como alfabeto Morse o clave Morse, ¿cierto? Un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma intermitente. ¿Ya? Eh, ahí, bueno, lo que se menciona, bueno, después dice es que la forma en que funciona el código Morse es que cada letra del alfabeto se representa como una combinación de puntos, ¿cierto? Y guiones. Por ejemplo, la A es punto guión medio, ¿cierto? Y la letra R mayúscula es punto guión medio punto, ¿ya? Entonces, en definitiva, o sea, estas combinaciones nos permiten ir identificando a qué letra corresponde cada combinación de entre puntos y guiones, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces, y cada uno de estos puntos guión tiene una ruta, ¿ya? Que bueno, aquí aparece también descrita más adelante, ¿cierto? Donde la ruta del guión, aquí dice, significa a la derecha, ¿cierto? Y el punto significa a la izquierda. Entonces, eso básicamente era lo que había que entender, ¿ya? O leer, ¿cierto? Que si aparecía un guión, ¿ya? Nos teníamos que mover a la derecha en el árbol, y si había ¿cómo se llama? Un punto, nos movíamos a la izquierda. Ya. Vamos entonces al código.
vamos al código. Bueno, aquí aparece entonces el ejemplo ya de lo que era que había que traducir, ¿ya? Si bien ustedes les pasaron el código, sí, aquí está el código. Vamos a ver entonces lo que había que hacer con la función. Vamos a cambiar entonces a la función. A ver, me salta la duda, a ver si alguien ahí me confirma si es que este código lo tenían predefinido en el archivo. Ya, bueno, esta parte al parecer no estaba. Bueno, nuestro main, ¿cierto? Si se fijan, nos aparece aquí, tenemos nuestro string, ¿cierto? Con toda la clave Morse, ¿ya? Para poder identificar, en este caso, lo que nos están eh, enviando de manera codificada, ¿no? Entonces, finalmente aquí lo que estamos haciendo es recorrer, ¿cierto? El código Morse, ¿ya? En su longitud, ¿cierto? Por ir moviéndonos, ¿cierto? Con el índice i hasta que esto sea, mientras que esto sea menor o igual, ¿cierto? Al tamaño al largo, ¿cierto? De lo que es el código Morse como tal, este string. Entonces, acá finalmente estoy viendo que mientras que no, en realidad un condicional, si el código Morse, ¿cierto? Eh, es igual, ¿cierto? A un espacio y que la letra, en este caso, sea distinto de vacío, ¿ya? Que no tenga nada, o, ¿cierto? Que el i sea igual ya le llegue, ¿cierto? Al máximo de su largo. Entonces, cuando eso se cumple, finalmente se pasa a la función de Morse, ¿cierto? Donde voy pasando la letra ya a esta función. Ahora, ¿qué pasa si esta condición no se cumple? Acá hay otro if, ¿cierto? Que pregunta si hay un slash, ¿ya? Entonces, esto es básicamente para hacer el code, ¿cierto? Significa que ahí termina una palabra y se hace un espacio, ¿ya? Eso es lo que está haciendo el slash, separando un poquito cada palabra, ¿ya? Y la letra, en este caso, lo que hace es volver a reinicializarla, por así decirlo. Entonces, cuando eso tampoco se está cumpliendo en realidad, después paso a otra condición que pregunta si en este caso ya el código Morse es distinto de vacío. Si cuando es distinto de vacío, voy concatenando, ¿cierto? O sea, en realidad a la letra, ¿cierto? Te voy concatenando el código Morse, ¿cierto? Lo que está en este caso, el punto, el guión, ahí voy viendo. Ahora, ¿qué es lo que es la función en sí? Esta es la función que cuando mi colega se refería a estas 4 líneas. ¿Ya? Bueno, esto ya ustedes saben aquí, eso es para crear, ¿cierto? El alfabeto Morse, por así decirlo, de clave Morse. Y esta es la función. A esto se refería con estas 4 líneas. ¿Ya? Finalmente recibimos el código, ¿cierto? Tenemos nuestro nodo raíz y lo que hacemos es que vamos recorriendo, ¿cierto? Esta palabra ya que se está pasando en clave Morse y simplemente aquí voy preguntando, ¿ya? Que si el código en el índice i es igual a un punto, ¿hacia dónde teníamos que vernos cuando era punto? ¿Cierto? Y ahí dejamos nuestro puntero raíz, ¿cierto?
para que se mueva hacia la izquierda. En caso contrario, si no es punto, significa que va a ser un guión medio. Por lo tanto, nuestro puntero raíz va a quedar, ¿cierto?, apuntando hacia la derecha. ¿Ya? Y bueno, aquí lo que se está mostrando es el raíz, o sea, el dato, ¿cierto?, como tal, ¿ya? Que sería la traducción finalmente. Veamos cómo funciona este ejercicio y qué es lo que le debería haber mostrado a usted cuando hiciera la traducción del código Morse. ¿Ya? Entonces vamos a cambiarnos acá. Entonces, esto es lo que finalmente a usted les debería haber aparecido. Hola estudiantes, si se encuentra leyendo este mensaje, pues felicitaciones, esto implica que su código, bueno, aquí no se me alcanza a ver bien, su código está ok, ¿cierto? Y una carita ahí de felicidad. Que cabe mencionar que aquí hay bastante código que en realidad también lo vimos en la estructura de árboles, ¿cierto? Esta es la misma estructura del nodo, ¿cierto? Con la llave, ¿cierto? El dato, izquierda, derecha, el insertar, que es lo mismo que si revisamos en la estructura de árbol. ¿Ya? Aquí lo que cambia es esta función que es la función clave, que es la que nos va a permitir movernos dentro del árbol hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ahí obviamente ustedes, como ya saben, tienen que ir viendo si mientras que en este caso no sea null. ¿Ya? Así que eso igual mencionar que los que hicieron o vieron el desafío 3, que era la decodificación del cenit polar, ¿ya? Que también era otro tipo de codificación, también era bien similar más o menos la idea que era la decodificación de una palabra, ¿ya? Así que era eso, básicamente, así que les vamos a dejar compartido este video.